Muy buenos días, traders. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Vamos a hacer nuestro análisis semanal para prepararnos para la próxima semana. Recuerden que, bueno, a mí me gusta empezar con lo que son notas fundamentales, donde revisamos las noticias más relevantes, los datos económicos, para ver nuestro marco referencial, ¿no? A lo que no, cuáles son las cosas que puedan estar impactando al mercado de valores o en donde los inversores tienen puesta su mirada, ¿no? Están atentos a ver qué cambios se producen, etcétera. Entonces, para mí creo que lo más relevante esta semana definitivamente fueron los resultados de Nvidia, que bueno, siguen demostrando fortaleza en la compañía, y lo que fue al final el anuncio de Trump antes de que el mercado abriera el viernes, donde, bueno, lo que comenta, ya pueden darle pausa y leer todo el tweet, pero lo que comenta en resumidas cuentas es problemas para llegar a un acuerdo con China, ¿no? Entonces ahí tuvo una reacción el precio que es importante mencionar y hacer reflexión. Primero vamos a ver la reacción del precio con los resultados de Nvidia, que aunque llegaron mejor de lo esperado en la mayoría de los aspectos, el precio tuvo un primer impacto alcista, o sea, en esta reacción positiva. Ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica del futuro del SP500. Y también pueden ver el gap alcista en la noche en lo que es la gráfica de Nvidia, ¿no? Donde el precio cierra en esta parte, abre al día siguiente en el 142, pero durante toda la sesión tiene un desvanecimiento del 100% del precio, ¿no? Y al igual aquí en el SP500 pueden verlo, ¿no? Nosotros como en nuestro caso base veníamos manejando escenarios donde, la tendencia alcista continuara. Entonces parte de nuestras reglas del gap era esperar un soporte en el previous day high, más o menos por esta zona del 59.50, era lo que estábamos pensando que pudiera funcionar como ya una vez que se hiciera el desvanecimiento completo del gap, como soporte para continuar y defender lo que era esta tendencia alcista en la gráfica de una hora, ¿no? Definitivamente lo vamos a analizar más a detalle, pero creo que es relevante para nuestro análisis ver que esto no sucedió, o sea, nuestro caso base no resultó en estos momentos, sino al contrario, el precio tuvo un descenso más profundo que el desvanecimiento del gap, terminó por completo en el rango del día anterior. Y bueno, luego pasando a lo que es el SPY con su reacción del precio a lo que fue el tweet sobre los problemas con China para llegar a un acuerdo en los aranceles, podemos ver aquí, creo que la reflexión que nos queda es ver que la reacción fue apenas de un menos 0.3%, y esta cuenta de tweet nos ayuda a hacer esa reflexión, ¿no? Y considerar que si este mismo tweet hubiera salido en abril, hubiéramos tenido probablemente un retroceso del menos 5%. Entonces, esto es hablar sobre cómo ya el mercado se alejó del máximo miedo acerca de estos temas de los aranceles, cómo ya ha hecho un trabajo en todo abril, en todo mayo, para hacer digestión, para conocer la dinámica en cómo están funcionando estas negociaciones con los aranceles, donde ya nosotros como traders también sabemos que pues sale esta noticia donde hay datos extremos, donde las cosas no están saliendo, y después 2 días, 3 días después sale otra noticia donde hay una pausa de los aranceles, donde se están retomando las negociaciones. Entonces, eso nos ha ido alejando del máximo miedo hacia la complacencia, ¿no? Obviamente todavía no hemos llegado a lo que es, para mí, lo que es la euforia, pero bueno, creo que estamos más cerca de la complacencia. Y la reacción del precio a esta clase de tweets, bueno, nos hace sentir seguros acerca de, de esa hipótesis, ¿ok? Ahora vamos a revisar lo que es nuestra tablita sobre los próximos recortes en las tasas de interés. Siempre pongo aquí lo que fue la semana pasada y de este lado pongo lo que es la tablita actual. Como ustedes pueden ver, ahorita no tenemos mucho cambio. Seguimos con una expectativa donde el mercado ve como
que la pausa a los recortes de tasas de interés continúe para las siguientes 2 reuniones y tiene contemplado a lo mejor como 2 recortes para lo que es ya el último cuatrimestre de este año, ¿no? Pero si se fijan, las probabilidades todavía están más bien en un 50%. Entonces, a esto podría cambiar, ¿no? Conforme nos... perdón, déjenme tomar tantito café. Listo. Conforme el mercado esté recibiendo más datos económicos. Entonces, me gustó revisar un poco sobre esto en Twitter. Me gustó mucho esta gráfica que hizo esta persona. Aquí abajo podemos ver de dónde viene y pueden ustedes buscarlo en Twitter para ver todo el hilo. Entonces, me gustó porque, bueno, pone aquí ya en una gráfica lo que habíamos estado comentando semanas antes, ¿no? De cómo a inicios del año el mercado tenía expectativas de hasta 4 recortes de interés para este año y conforme, obviamente, los datos económicos han salido, conforme hemos tenido el evento de los aranceles, pues todos estos datos, todas estas expectativas han ido cambiando y ustedes lo pueden ver en esta gráfica. Va desde principios de mes hasta este viernes que ya cerramos el mes de mayo. Y le digo, todo es consecuencia de la información que se está recibiendo. Entonces, esta persona habla de dos causas principales. Uno es que la economía de Estados Unidos está repuntando, o sea, está fuerte, y se está viendo como un repunte en lo que son los precios, o sea, un repunte en lo que sería la inflación. Entonces, consideran que pues la Fed sería muy irresponsable de bajar tasas de interés con estas dos condiciones eh, actuales, ¿no? En lo que es la economía de Estados Unidos. Básicamente, la persona habla también de que estas son consecuencias básicas de los aranceles, ¿no? Es un efecto base de los aranceles porque obviamente desde que salieron los aranceles pudimos ver un desplome en lo que fueron las importaciones de Estados Unidos. Un desplome en las importaciones de Estados Unidos tiene un efecto positivo en el GDP de Estados Unidos y estaría excelente si alguien sabe exactamente por qué es el efecto positivo en el GDP, porque eso ya no lo pude investigar, pero sí se me quedó como la pregunta en la cabeza. Y otra es como la información de decir que los precios están subiendo en Estados Unidos viene de esta página que no conocía, la verdad, y quiero conocerla un poquito más a fondo. Entonces, yo creo que nos va a tocar seguir revisando pues el CPI y todo eso para ver que esto tenga como continuidad, ¿no? Eso nos dará datos interesantes para darle seguimiento a, a lo que es la pausa o próximos recortes en las tasas de interés. Ok, ahora, recuerden también que me gusta repasar como los datos que se dieron en la semana. Tuvimos un calendario pues un tanto cargadito de datos económicos. Como ustedes pueden ver en lo que son las órdenes de bienes duraderos, tuvimos datos mejor de lo esperado. Creo que esto también debe tener un efecto debido a los aranceles. Creo que la confianza del consumidor también repuntó bastante. Recuerden que si estamos mayor a 100, habla de optimismo en lo que es este dato económico, y vean cómo de 85, 87, 98 ya nos estamos acercando mucho a ese umbral, ¿no? Entonces lo revisaremos en los próximos meses a ver si tiene continuidad este dato, ¿no? Eh, de este lado, creo lo más relevante para mí fue detectar como este repunte en lo que fueron los seguros de desempleo. Teníamos ya varias semanas donde el seguro de desempleo estaba bastante estable, estaba en este rango de
de dato que ustedes pueden ver aquí. Entonces, sí es el primero en varias semanas donde tenemos ya un dato peor de lo que se estaba pronosticando, ¿no? Entonces lo seguiremos también de cerca. De hecho, creo que también saqué esta gráfica que me pareció interesante, donde, bueno, lo que es el sector de bienes raíces está teniendo un gran gap entre vendedores y compradores, como lo pueden ver, y dicen que esto es, o sea, nunca había estado este gap grande, ¿no? Están hablando de un diferencial de 500,000 vendedores más que compradores. Entonces, esto lo traje a colación porque también tuvimos como este dato de las ventas de casas, donde si se fijan llegó peor de lo esperado. Ahora, mi reflexión respecto a esto es sobre todo, o sea, recuerdo cuando estuve leyendo a Lynn Alden, que es la que más me gusta para seguir como las... los datos macroeconómicos, todo lo que está sucediendo en este aspecto. Y ella hablaba de cómo estamos en un ciclo de déficit fiscales en Estados Unidos, las recesiones están teniendo como, se están comportando de forma diferente. Y una de las cosas que más estuvo subrayando desde el 2022 era que las recesiones estaban teniendo por sectores, ¿no? O sea, mientras unos sectores, eh, respondían positivamente, otros sectores estuvieron contraídos, ¿no? Y creo que lo que fue en 2022-2023 fue sobre todo el sector de manufactura que estuvo en contracción. Entonces, ahora estamos viendo como al sector de bienes raíces en probable contracción o con problemas, ¿no? En este sentido. Entonces, lo seguiremos pendiente. Para la próxima semana vamos a tener datos del sector de manufactura, vamos a tener palabras de Powell ya para la sesión de la tarde de lunes, vamos a tener muchos datos del mercado laboral que vamos a revisar, vamos a ver si este dato del seguro de desempleo se mantiene ha cambiado hacia una tendencia alcista, eso será interesante revisar. Y creo que la tasa de desempleo también es un dato donde muchos inversionistas ponen su foco de atención, ¿no? Entonces, una semana cargadita de datos y ya lo revisaremos en el próximo fin de semana a ver cómo llegaron, si mejor o peor de lo esperado. Ahora tenemos por último, o casi por último, lo que son los resultados de las empresas. Aquí les recuerdo que estamos en una temporada baja de resultados. De todos modos, creo que a nivel intraday para trabajar van a estar interesantes las que tienen el recuadro rojo. Abgo definitivamente creo que es la más importante de la semana. Es una empresa de bastante capitalización. Entonces, creo que aquí es donde todos donde va a haber muchos ojos puestos en lo que es Apple. Y bueno, ahí están escuchando a mi gato y a mi perrita peleándose. Bueno, es más, les gusta jugar y sobre todo ahorita en las mañanas, entonces disculpen. Ok, y al final les traigo esta noticia que ha salido este fin de semana, donde el presidente Trump anunció otra vez incrementos en los aranceles, en lo que es el aspecto del aluminio. Y después hubo también una respuesta de la Unión Europea, bueno, no, básicamente decían que no les gustaba esta noticia. Entonces, vamos a ver cómo reacciona el precio el domingo con los futuros y ya el lunes con los ETFs del SPY y QQQ y de los principales índices, ¿no? Entonces, eso es todo de parte de las notas fundamentales y ahora los dejo con el análisis del SPY. Bye. Hola traders. Bueno, estamos aquí en la gráfica del SPY. Vamos a empezar con su análisis técnico. Como ya estamos en fin de mes, nos toca darle una revisada a lo que es la gráfica mensual. Vemos
Bueno, primero antes de hacer el zoom, vemos que la tendencia mensual es alcista, no hay como duda de eso. El precio está por encima de todas las medias móviles que seguimos, la 200, la 50 y la 20, que nos habla de más momentum. Y ya haciendo como un zoom, podemos ver ahora la vela de abril, digo, perdón, de mayo, que es una vela de de cuerpo verde. Disculpen tantos errores, pero ya estoy un poquito cansada a esta hora, pero vamos a darle. Entonces, la vela de mayo es cuerpo verde, cuerpo expansivo. Tenemos muy poquita mecha en su mínimo y en su máximo. El precio se quedó muy cerca de ir a testear el máximo de lo que fue en marzo. El máximo aquí lo tenemos en 597.34. Aquí el máximo de esta vela fue 595.54. Entonces, esto será muy importante, ¿no? Para las próximas semanas, el 595, que podamos encontrar aceptación por encima de ese nivel. Am, podría ir el precio, ahorita lo único que se me ocurre es que podría ir el precio a generar un doble techo, sí, sí puede hacerlo. Esto es como un escenario donde vaya a ir a testear lo que es el máximo histórico y de ahí comience a retroceder. Si esto sucede, como cuando podríamos tener como pánico o peligro, definitivamente creo que un nivel de resistencia a nivel mensual creo que es el 560. Creo que una vez que lo perdamos, esto se podría volver como resistencia y de ahí que el precio volviera a querer testear este 480, que es un mínimo mensual muy importante, pero si se fijan, de momento todo esto es demasiado especulativo. Lo que realmente tenemos de frente es una vela verde, es un mes que al final lo fue tomado por los compradores, donde se defendió este martillo de abril, donde hubo esta participación muy agresiva de los compradores ya en este nivel de 480. Y entonces ahorita lo que sucede, lo que yo siento es que el precio se está sumando nuevamente a esta zona de distribución, que si se fijan es una zona donde el precio ha estado bastante tiempo, o sea, estuvo la mitad de noviembre, todo diciembre, enero, febrero, hasta que finalmente marzo rompió esa área de balance y empezó un retroceso, ¿no? Entonces ahorita estamos otra vez como cerramos, fíjense, en lo que viene a ser el precio inicial de enero. Hay una confluencia ahí muy importante en el 589. Entonces, bueno, puede ser que aquí el precio se vaya moviendo más lento. También ya perdimos a nivel del VIX el día de hoy lo que era el nivel 19, ya estamos en 18, entonces ahí ah, se va poniendo un poco más lento el mercado, sobre todo si lo que estamos pensando es que continúe de forma alcista, ¿no? Ok. Eso es a nivel mensual. Vámonos ahora a la gráfica semanal. Ok, aquí recuerden ustedes que empezamos siempre con lo que es la estructura de la vela. Tenemos una vela martillo, tenemos una mecha en su mínimo de bastante tamaño, donde ni siquiera va a explorar por debajo del mínimo de la vela anterior. Eso definitivamente es un indicio para los compradores, al igual que la mecha. El cuerpo definitivamente es pequeño. Tenemos una mecha en su máximo que tampoco va a explorar, no alcanza a explorar por el máximo de la semana pasada. Entonces creo que al final la primera observación pues es notar que el precio está
en una zona de balance las últimas 3 semanas. Y esto creo que lo comentamos como uno de los escenarios donde, bueno, estábamos diciendo, aquí tenemos el mínimo de capitulación, aquí tenemos un mínimo creciente, un nuevo mínimo creciente, aquí tenemos un gran gap que se dio cuando fue la noticia de China, y en esta semana que fue la semana de China, bueno, también tuvimos como la reconquista de este máximo decreciente importante antes de este gran dolor. Entonces tenemos la elaboración de este máximo mayor. Entonces tenemos un sentimiento y una estructura alcista en esta gráfica semanal. Mas, sin embargo, el precio ya no ha podido continuar, pero se ha consolidado en esta zona de arriba. Entonces, si sacamos, por ejemplo, nuestra herramienta de Fibonacci, vemos de aquí a acá, pues lo comentamos, ¿no? O sea, este escenario, o sea, el precio tuvo un gran movimiento de aquí hasta acá. Entonces, este escenario donde el precio se consolide, pues al final lo que nos va a dar es un banderín alcista. Y ya la próxima vez que logremos encontrar aceptación por la resistencia del balance de estas semanas, lo testeemos ahora como soporte, pues podemos ahora sí pensar finalmente como objetivo en el máximo histórico en 613, ¿no? Entonces, obviamente los escenarios contrarios, que el precio decidiera retroceder un poco más, pues es bastante válido. La tendencia semanal no se perdería. Hemos hablado ya bastantes veces de este nivel 551 como última línea de defensa, donde el precio puede venir a retroceder. Aquí empezaríamos a buscar compradores para que continuara, ¿no? El escenario obviamente más alcista que tenemos es que se siga respetando lo que es este gap y se siga consolidando, y entonces de ahí el precio finalmente vaya a ser el breakout, retest y continuación, ¿no? Ahora bien, por lo mismo de que tenemos esta estructura donde los indicios están en favor de los compradores, cualquier retroceso, por ejemplo, donde contemplemos este llenado de gap, pues definitivamente podríamos a nivel diario manejarlo como un corto de A a B. Aquí llena este gap, pero en este nivel creo que estaría muy interesada en buscar compradores para continuar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel semanal? Vamos a hacer el repaso. Ok. Primero, un área de balance que se está consolidando en el máximo mayor de esta nueva tendencia, que nos puede dar el banderín alcista para continuar. Tenemos todavía aquí estos niveles donde si el precio decide retroceder, podría encontrar compradores. Aquí yo empezaría a buscar compradores. Y si quiere hacer un retroceso más profundo, o sea, aquí en el 551 también me vendría a ser un mínimo creciente firme semanal para continuar, ¿no? Entonces, esas son mis principales ideas para la gráfica semanal. Ahora, la gráfica diaria. Como siempre, saben que me gusta empezar con lo que es el movimiento esperado semanal, que es este rectángulo gris. Este es el de la semana pasada, porque hacemos la comparación. Entonces, aquí tenemos, me choca que esto se queda como fijado cuando activo la herramienta de dibujo. Entonces, aquí tenemos que de aquí a acá, las opciones están esperando la creación de un máximo mayor.
Si se fijan, y hasta supera este máximo que tenemos por aquí. Y lo que es de aquí a acá, pues también se está generando un mínimo creciente nuevo. Entonces, esto que nos da más indicios para los compradores, ¿no? Los compradores, estamos todavía en un mercado, a pesar de la acción medio rara esta semana que tuvimos del precio, para mí seguimos en un mercado que está dominado por los compradores. Entonces, tenemos este pequeño gap que el precio dejó este martes, que fue semana corta, porque sabemos que primero tenemos este gap de cuando tuvimos las primeras noticias de China. Entonces, este es el gap de China ¿saben qué? Parece ser que sí vamos a llegar a un acuerdo, todos felices y contentos con China y Estados Unidos. Entonces, aquí el mercado tiene este rally. Después, este viernes, el mercado hace un gap bajista en lo que parecería que iban a ser noticias negativas que podían tener un impacto mayor al que tuvieron realmente. Si ustedes recuerdan, este viernes fueron las noticias de los aranceles a Apple y los aranceles a la Unión Europea. Pero en realidad, ¿qué fue lo que tuvimos? Sí tuvimos un retroceso, el precio abrió con un gap bajista, pero que ya en la sesión regular lo que hizo fue llenarse por completo. Si se fijan, viene a hacer el testeo aquí al previous day low, entonces lo llena por completo y cierra muy por encima de su precio inicial de esa sesión, ¿no? Luego ya nos vamos al descanso, tenemos este puente largo por el Memorial Day y el precio abre en esta zona derivadora de que ya iba a haber una pausa con las uniones europeas, ¿no? Entonces, creo que eso era lo que el precio ya anticipaba. O sea, más bien el mercado ya pensaba que iba a ocurrir algo muy parecido como con la Unión Europea, como ocurrió con los demás países, donde sí hay como estos superaranceles y después viene la noticia de la pausa. Entonces creo que por eso ya se da este llenado del gap bajista, ¿no? Por eso no tiene continuación ni tiene intenciones de ir a llenar el gap de China. Entonces el precio deja este otro gap más pequeño, ¿no? Que al final vean cómo la base de este gap viene a hacer confluencia con la base también de esta última zona donde el precio hizo este rally, ¿no? Entonces son niveles importantes. Ahora, el día de hoy tuvimos este otro catalizador que lo mencioné en las notas fundamentales, donde se habla de que el acuerdo con China a lo mejor ya no se va a dar o hay problemas para lograrlo. Y entonces hay una pequeña volatilidad. El precio abre muy cerca del previous day low, pero al final igual vean cómo ni siquiera el precio puede terminar de llenar este gap, sino encuentra un piso provisional en lo que es la base de este gap, que es el 584. Entonces, creo que debemos de pasarnos a la gráfica de una hora. Voy a quitar, aquí vamos a confirmar los Anchor VWAP intraday, donde podemos ver que el precio permanece por encima de todos. Entonces, igualmente, es muy difícil pensar como en escenarios bajistas agresivos viendo esta información, ¿no? Pero vamos a quitarlos, a tener un poco más de limpieza en la gráfica y vamos a dar esto. Ok. Entonces, estos son unos niveles un poco más específicos para ir viendo cuáles son los escenarios que nos interesan junto con los niveles diarios, ¿no? Entonces, vean aquí cómo tenemos este gap. Esto es una barra que está incorrecta. Y ha habido como, bueno, después la arreglo. Es que me da me desespera que aparezcan estos como glitch aquí en Thinkorswim, pero bueno.
es lo que uno tiene. Ok. Entonces, hablábamos que el 590 va a ser importante, ¿no? Lo mencionábamos como la base de esta última zona de distribución. Vean, como esta ya zona alta de distribución de principios de año. Entonces, es muy importante que el precio se comience a consolidar por encima de este nivel 590. Al final hablábamos también de de que el precio está haciendo una zona de balance en los últimos días. Aquí hay es un poco más difícil de verlo, pero que en la semana, pero podemos hablar de toda esta zona. Okay. Si incluimos, yo creo que incluiríamos hasta acá. Ahí está nuestra zona de balance de las últimas 2 semanas. Perdón, de las últimas 3 semanas. Y yo dije, ¿por qué me está faltando una semana? Pero es que se me olvida que esta semana fue corta, ¿no? Entonces estoy aquí buscando el Monday, pero no lo tenemos. Ok. Entonces, esta es la zona de balance de las últimas 3 semanas. De acuerdo a todo lo que ya analizamos en la gráfica semanal, en la gráfica diaria, nuestro caso base sigue siendo alcista. Será mucho más alcista si el precio puede conquistar y encontrar ya aceptación definitiva por encima del 590. Entonces, escenario 1, que el precio abra por encima del 590 y se mantenga por encima. Estaré muy interesada en la posible perforación de este 592 que viene a ser resistencia de estos 2 días, su testeo como soporte y entonces tener como objetivo el 595, que es la resistencia de esta zona de balance, ¿no? Ese es el primer escenario. Ahora, si abre por debajo del 590, entonces estaré más pendiente de si el precio quiere ir a retroceder, empezar a buscar compradores en esta zona. Y si el precio no lo respeta, entonces solo una vez que esté por debajo de este 586, buscaría un corto para ir a volver a testear este 584, donde ya encontramos, o sea, sí hubo una acción compradora el día de hoy en esta zona. Pero igual y a lo mejor el precio quiere terminar de cerrar el gap, no lo sé. Pero bueno, de todos modos aquí creo que estaría muy interesante si el precio decide testearlo nuevamente, estar pendiente de si aparecen nuevamente compradores para un doble piso y de ahí continuación, ¿no? Ahora, déjenme limpiar un poquito esto y déjenme ajustar bien este nivel que creo que viene a ser como confluencia con este. Creo que se ve mejor, me gusta más. Anterior resistencia, ahora soporte, ¿no? Ahora posible soporte. Que al final estos niveles puntiagudos que tengo son niveles medios, o sea, nos van dando como pequeños objetivos para ir tomando utilidades o ir viendo si el escenario que tenemos planteado para nuestra posición no se va a desarrollar, entonces cerrar, ¿no? O sea, son secuencias que tiene que ir cumpliendo, que tiene que ir como si el precio corriera un maratón y estas son pequeñas estaciones donde tiene que ir a hacer su check, ¿no? De, mira, sí, ya voy aquí, chequéame de que voy haciendo mi ruta correctamente. Obviamente los niveles más importantes siempre van a ser los diarios o los semanales, los gaps también creo que son
muy considerables. Entonces, esos son pequeños scalps los que mencioné ahorita. Como ya vimos que estamos en una zona de balance, definitivamente los trades más importantes se van a dar una vez que rompamos cualquiera de los extremos, ¿no? Ya sea este, ya sea este. Que bueno, si se fijan, para que viniera a romper la base de esta zona de balance, pues uno nos daría un corto muy interesante porque sería el corto para terminar de llenar el gap de China. Entonces, estaría pendiente de confirmar con un mercado interno que pueda dar señales fuertes de que, o sea, se va a dar este llenado de gap. Si tenemos más bien un mercado interno que está divergente, que está mixto, entonces lo que estaría pendiente de pensar es en una trampa vendedora, ¿no? Que el precio viene aquí, recupera rápido y quiere seguir al alza. Pero bueno, creo que esos son escenarios de baja probabilidad porque por la localización del precio al cierre de la sesión de hoy. Vean dónde está. O sea, está en el tercio alto de esta zona de balance. Entonces, creo que un caso base para la próxima semana es decir, bueno, aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos nuestro nuevo mínimo creciente en la gráfica de 1 hora. Vamos a conquistar esta primera resistencia que ya nos dio latas estos 2 días, crear al final este máximo mayor que sería, o sea, en relación a aquí lo consideraríamos para que viniera a ser un testeo ahora sí otra vez al 590 o a lo mejor nada más al 592 y de ahí continuar su movimiento alcista, ¿no? Considerando esta secuencia de mínimos, este mínimo y ahora este nuevo mínimo creciente ya para ahora sí hacer un breakout de esta zona alta de balance del 595. Entonces, ese creo que definitivamente sería mi caso base para la próxima semana. Los casos bajistas creo que son en segundo término. Como quiera, estoy grabando el viernes en la tarde. Podríamos tener noticias el fin de semana que pudieran traer los casos bajistas al caso base como más importante, más relevancia, pero ahorita estoy haciendo mi análisis con la información que tengo en el momento, ¿no? Entonces, creo que eso sería todo de lo que respecta al SPY y nos vemos en el otro video para analizar el QQQ. Muchísimas gracias, bonita tarde, bye.